Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien ya en este día viernes 20 de diciembre del año 2024, año que va finalizando, año que va ya concluyendo rumbo a esta Navidad y ya después, bueno, fin de año, año nuevo. En un año electoral con un resultado ya dado respecto a un próximo gobierno que será otra vez del Frente Amplio, digo otra vez porque 15 años consecutivos gobernó el país, vino esta interrupción de esa consecución, de esa continuidad de años, que fue la de esta coalición de gobierno. Esta coalición de gobierno no marcó una impronta, digamos, de cambio, de disrupción respecto a la línea política del Frente Amplio en lo que hace a políticas de Estado en algunas políticas públicas, como por ejemplo en materia financiera, en la organización financiera del país, también en materia tributaria y en política exterior respecto a ese afán de conseguir un tratado de libre comercio, de apertura al mundo, y con todas esas señales, este gobierno logró la inversión directa extranjera en cifras muy importantes, realmente cifras que jamás se alcanzaron en gobiernos del Frente Amplio. Eso es, en resumidas cuentas, el panorama político de Uruguay, con un campo de tensión que se va a dar en el Parlamento. Ese poder legislativo va a quedar muy fraccionado, un poder legislativo que parecería le va a dar las mayorías al gobierno, tomando en cuenta que prácticamente está dividido. La coalición de gobierno quedaría como una oposición en Cámara Baja, es decir, en Cámara de Diputados, con un diputado más. En Cámara de Senadores quedan de igual a igual, exactamente a la mitad, pero dentro de la Cámara de Diputados hay diputados como los de Salle que jugarán a dos puntas, a dos bandas, se supone, según los proyectos de ley, según los distintos contextos de país que se propongan en estas políticas de gobierno que va a traer el Frente Amplio y que sabemos el signo que tienen. En materia educativa, lo conversamos hoy con el doctor Claudio Rama, pero no solo en materia educativa, conversamos con él todo el campo de tensión que se va a dar, a su vez todo un escenario de incertidumbre hoy por hoy, pero inevitablemente un campo de tensión política, necesidad de acuerdos, y en algunos casos sí, en otros no. ¿Cuánto van a desguazar, cuánto van a desmantelar de la política de la transformación educativa que venía desarrollando este gobierno y que iba a más en ese sentido en cuanto a la descentralización del sistema educativo, la creación de una universidad de, de la docencia, una universidad pedagógica, la creación también de una universidad descentralizada, virtual, todo eso que el Frente Amplio negó, a su vez la formación técnica y apuntar a una educación técnica formadora en conocimientos, en competencia, y no un sistema, digamos, de autonomía en la cogestión, como plantea el Frente Amplio. Eso ideologiza el sistema educativo. Volverán a la cogestión en materia de educación secundaria y primaria, también a la cogestión de los sindicatos otra vez. Se integrarán los sindicatos en esa especie de cogobierno, integrados con voz y voto en la ANEP, CODICEM. Bueno, parecería que sí, que el Frente Amplio viene por ese lado. ¿Seguirá el Frente Amplio con la descentralización que se dio del sistema educativo en materia de direcciones en el interior, régimen horario, etcétera? No se sabe. Y ni que hablar en los otros temas. En el Ministerio de Trabajo, con un dirigente del Partido Comunista, secretario general del Partido Comunista, un hombre con secundaria completa, sin formación académica, sin formación universitaria, está ahora
postulado como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, ¿en calidad de qué? De secretario del Partido Comunista, en calidad de haber sido un sindicalista. No se sabe, me refiero a Juan Castillo. ¿Qué ministerio de trabajo se desarrollará? ¿Cuáles van a ser las propuestas legislativas que emerjan del Poder Ejecutivo del Frente Amplio? ¿Cómo se resolverá eso en el seno del Poder Legislativo, que te repito, va a tener mayorías, el gobierno las va a conseguir? Por un lado, con los diputados de Gustavo Salle, por otro lado, con los diputados de Cabildo Abierto. Dos de ellos ya manifestaron que se alinearán, digamos que según Álvaro Perrone y una diputada de Cabildo Abierto, se alinearán a los preceptos de la gobernabilidad y la necesidad de gobernabilidad que plantee la oficialidad, el oficialismo. Bueno, ese tipo de panorama se plantea. Ayer una reunión en la chacra de Mujica entre Mujica y Manini Ríos. ¿De qué hablarán? ¿Qué estarán negociando? ¿Qué tipo de negociaciones estarán desarrollando desde Cabildo Abierto con el MPP y con su líder histórico y natural, José Mujica? Viene un panorama realmente incierto para todo un Uruguay. Yo te diría que para la mitad del Uruguay, o más de la mitad quizá, y más de la mitad porque seguro que en esa segunda vuelta una parte votó de modo erróneo, se equivocaron. Hasta estoy seguro que en estos momentos van tomando conciencia del profundo error que cometieron. El uruguayo es muy calenturiento, políticamente hablando, es emotivo, es emocional. Por lo general, los pueblos son emocionales en términos políticos y se exponen a ser manipulados por una determinada estrategia persuasiva de la retórica política. Y no cabe duda que la democracia es un sistema basado en la opinión pública, un sistema de gobierno que es un sistema de mayorías, con voto secreto y universal, un sistema de representatividad. Esa es la democracia con contenidos liberales. En su momento vamos a hablar de este tema. Y lo que dijeron grandes autores, expertos, teóricos de la democracia, como es el caso de Hayek, por ejemplo, en Los Fundamentos de la Libertad, Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Giovanni Sartori, Las 30 lecciones de la democracia, Bruno Leoni, La ley y la libertad. Y así tenés un mundo de autores, Schumpeter, en sus distintos libros, sobre todo el Schumpeter que analiza la conformación de los estados promediando la década del 80 hacia la década del 90, junto a Rusconi, como autores me refiero, no que trabajaran juntos, sino que son contemporáneos, lo mismo que Giovanni Sartori, plantearon que los estados democráticos de Occidente, los estados de sistemas abiertos, como estados de derecho, mutaron en un proceso político, mutaron hacia un modelo de estados corporativos con grandes tres círculos corporativos. Y cuando decimos corporativos nos referimos a corporaciones, que son organizaciones complejas que persiguen intereses propios. Por lo tanto, se deshilacha o se desestructura la unidad estatal en el funcionamiento político del Estado. Y eso también lo vimos en Uruguay. A partir de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay se va desarticulando como un Estado de derecho cohesivo, que plantee una unidad nacional trascendente respecto a las coyunturas políticas, respecto a las pugnas políticas electorales, y se fue agotando en políticas más bien electoralistas, pero sobre la base de un sistema corporativo de Estado inaugurado con el gobierno de Julio María Sanguinetti a la salida de la dictadura. Esa dictadura que fue provocada
que fue impulsada por un proceso histórico dramático en el Uruguay, como la organización guerrillera, te diría la organización militar y digamos fuertes componentes militares revolucionarios que ejercieron el terrorismo contra el Estado uruguayo al extremo de obligar a la Asamblea General de aquel gobierno democrático electo en el año 71 y al 73 llega a una situación tan caótica el país, tan desestabilizadora, una situación de desestabilización muy grande, con grupos terroristas muy armados, cobijados por la Unión Soviética y también por Cuba, con un ejercicio de inteligencia militar, paramilitar y política muy grande a través de un aparato de inteligencia que superaba inclusive a la inteligencia nacional, a la inteligencia de nuestra policía y nuestro ejército, y me refiero al aparato de inteligencia del Partido Comunista del Uruguay. Todo eso que está en los archivos, como el archivo Castiglioni, el archivo Berruti y tantos otros archivos que una ley ahora plantea que se desclasifiquen y que le queda al presidente de la República emitir un decreto reglamentario de esa desclasificación de los archivos. Tiene tiempo, como dice el diputado Carlos Testa, hasta el 1 de marzo, hasta antes del 1 de marzo. ¿Lo hará? Porque ahí veríamos los uruguayos paulatinamente, por supuesto, porque es una enorme cantidad de archivos, es una astronómica cantidad de archivos que deben estar todos, se supone, suponemos, según lo que ha investigado Álvaro Alfonso, gran investigador uruguayo en esta materia, están clasificados. ¿Se habrán digitalizado todos esos archivos que estaban perfectamente organizados a través de la metódica tarea de Castiglioni, que era un militar y que como característica personal tenía, digamos que, la organización metódica de su trabajo? Era un hombre muy detallista, muy metódico, muy ordenado, que fue clasificando registros de llamadas telefónicas, videos, audios, documentos, documentos escritos testimoniales, documentos oficiales. Hay de todo ahí. Partida de nacimiento, acta de nacimiento, dictámenes médicos, hay de todo. Pero hay mucho archivo vinculado a la pesquisa de inteligencia en aquellos años de guerra entre nuestro Estado con grupos terroristas que atentaban contra nuestro Estado. Esos grupos que lideraron José Mujica, Marenales, Huidobro, Agassi, Rosadilla, Luciato Polansky, los que luego dicen en un libro reciente de Pablo Cohen que se dedicaron a mentir ante la Fiscalía de Lesa Humanidad respecto a ciertos testigos que fueron directamente a mentir respecto a militares en materia de tortura, de desapariciones, de violación a los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad, te repito, figura delictiva inaplicable en ese periodo, en ese contexto del país, porque no estaban tipificadas como tales, y obedeciendo al principio universal del derecho penal recogido en el artículo 15 de nuestro Código Penal vigente, y a su vez en los artículos 22, 23 y 24 del Estatuto de Roma, toda figura penal o tipificación penal que no existía en el pasado no se puede aplicar. Principio de irretroactividad de la ley penal inexistente. Nulam penam en nulam legem. Eso está artículo 22 del Estatuto de Roma. Artículo 15 del Código Penal uruguayo.
Se superponen muchos temas en un Uruguay que no resolvió todo eso, que obedece a un Estado corporativo que nace con Julio María Sanguinetti, otorgándole un, digamos, un poder político importante, un protagonismo político en el país importante al sindicalismo único de una central sindical fundada por el Partido Comunista del Uruguay, como lo es el PIT-CNT. Le va a otorgar a través de un marco jurídico, que es una resolución presidencial, a través de un decreto que les da el marco jurídico regulador de la representatividad de los trabajadores del Uruguay en lo que hace a mesas de negociaciones colectivas a través de aquel instituto laboral creado de los consejos de salarios para que esos sindicatos integren esos consejos de salarios de modo preceptivo junto al gobierno representado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y resuelvan en esas negociaciones las políticas laborales, pero conlleva resolver las políticas laborales de los funcionarios públicos, las políticas presupuestales, las políticas macroeconómicas del Uruguay a través de esa ronda de consejos de salarios. Vaya peso político que va a ir asumiendo el PICNT, liderando la masa organizada de funcionarios públicos considerados trabajadores públicos o empleados públicos, asumiendo al Estado como un empleador, asumiendo al Estado uruguayo como el patrón, el empleador, que negocia con esos sindicatos que representan a sus trabajadores. Fíjense ahí ya la adulteración del verdadero funcionamiento del Estado de acuerdo a lo que la Constitución establece. Cuando formula claramente los artículos 58 y 59, lo que se considera en el derecho es el principio de funcionalidad y laicidad de la función pública, bajo el principio de la subordinación directa del funcionario público ante el cometido esencial que el Estado tiene, absorbiendo personal para llevar a cabo los cometidos esenciales del Estado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el funcionario público tiene derechos laborales, tiene los derechos que tenemos todos en materia laboral, pero no es estrictamente considerable como un empleado, sino que es un funcionario que cumple precisamente eso, una función, y el funcionario, dice la Constitución, es a la función y no la función al funcionario, principio de funcionalidad y esencialidad funcional del Estado. No puede responder a ningún tipo de actividad proselitista dentro, en el espacio del lugar de trabajo ni dentro de horarios de trabajo, y tampoco puede responder a ningún tipo de actividad proselitista vinculando indisolublemente su función pública. No puede desarrollar actividades políticas y proselitistas de impacto político, como lo hizo el PCNT, por ejemplo, desarrollando, impulsando una propuesta plebiscitaria que por otra parte era atentatoria para con la Constitución de la República, porque atentaba contra el derecho subjetivo inviolable de propiedad privada y atentaba contra el régimen de la seguridad jurídica. Además, que la Constitución establece como la savia vital, como el hilo conductor de todo nuestro orden jurídico. Bueno, lo hicieron, y lo hicieron bajo toda esa impunidad que este sistema corporativo, que te repito, iniciado desde Julio María Sanguinetti a la fecha, ha convertido al Estado uruguayo en eso que dicen estos grandes autores, en un Estado corporativo donde la corporación PIT-CNT, compleja organización de personas que persigue un fin que tiene una finalidad propia, corporación gobierno que se convierte en un círculo negociador de esa clase gobernante, como dicen estos autores también, ya en la política occidental, dentro de los partidos políticos
y a su vez en Latinoamérica conformados como coaliciones de partidos, ya se van desarrollando o se va desarrollando un fenómeno sociológico del poder político que es el fenómeno de clase política. De eso habla, por ejemplo, Schumpeter. De eso mismo ya hablaba Saint-Simon, el teórico francés. De eso mismo hablaba Alexis de Tocqueville, teórico francés liberal, a comienzos del siglo XIX. De eso habla Rusconi y de eso habla Giovanni Sartori. Son una clase política a modo de un estamento que prácticamente no tiene movilidad, se va estratificando, distinto a los estamentos sociales o clases sociales que efectivamente existen, pero que tienen movilidad si acaso existe un régimen abierto de democracia representativa y liberal con un sistema económico de mercado y de competencia al que le llamamos capitalismo. El capitalismo como sistema es un sistema de competencia abierta, de competitividad, que requiere muchísimo de la innovación, del conocimiento tecnológico, de los avances tecnológicos y del desarrollo competitivo en carreras de competencia en un mercado en el cual los distintos proponentes, ofertantes de productos, de bienes y servicios, al mercado le indican que tienen determinadas calidades, determinada sustentabilidad bajo un precio determinado. Y el precio es la señal que el mercado va emitiendo de acuerdo a las posibilidades y necesidades que expresa el mercado. Y de ahí se empiezan a dar las tensiones de esas variables que son la oferta y la demanda, construyendo el mercado, naturalmente, un precio de las cosas. Todo eso está manipulado, tiene un diseño, una ingeniería hoy por hoy sociológica, una ingeniería económica a través de corporaciones profesionalmente negociadoras. Los gobiernos por un lado, los sindicatos por otro en Uruguay y la Cámara Empresarial. Hay un juego ahí de tres partes. Y la Cámara Empresarial que representa a los empresarios de las empresas más grandes que tiene el país. Y todo eso girando en torno a categorías de actividades. Concepción netamente marxista, lo de categorizar la actividad laboral y a su vez la actividad sindical de acuerdo a las actividades económicas o a las ramas de actividad económica que se desarrollan en una sofisticada sociedad occidental. Por ende, desarrollan esa ingeniería tomando en cuenta ese basamento de la realidad social, de un mercado cada vez más sofisticado, de sociedades cada vez más sofisticadas en su organización. Imaginen países de dimensiones importantes: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Alemania, Italia, el Reino Unido, Francia, España, Australia, países con importantes dimensiones territoriales por un lado y con una densidad poblacional muy importante. Países de 50 millones de habitantes, de 200 millones de habitantes, de 300 millones de habitantes, de 80, de 90 millones de habitantes, de 1.400 millones de habitantes China, de 130 y pico de millones de habitantes Japón, 144 millones de habitantes Rusia, 332 millones de habitantes Estados Unidos, 220 millones de habitantes Brasil, 50 millones de habitantes ya prácticamente Argentina, 55 millones de habitantes Italia, 89 millones de habitantes Alemania, el Reino Unido en una cifra similar, con 70 y pico de millones de habitantes como Reino Unido. Se va sofisticando la realidad social, la sociología económica, la sociología política, y se corporativizan los profesionales de esos diseños de la sociedad organizada como un Estado, y ese Estado
paulatinamente dejó de ser en puridad el Estado de Derecho con funcionarios públicos para la función, con un régimen de funcionarios públicos de calidad, con un régimen legal de control de esa calidad, el concurso, la oposición y mérito que establece nuestro régimen general de funcionarios públicos no se cumple, es decir, que los funcionarios públicos tengan que revalidar cada periodo de un año, 2 años, su calidad de funcionarios públicos a través de pruebas, de exámenes, de cursos obligatorios, de cursos de capacitación que el Estado le indique deben hacer, otros facultativos, y eso va sumando méritos a los efectos de rendir después pruebas o exámenes internos para medir la capacitación de esos funcionarios públicos. Funcionarios públicos a través del ingreso por concurso, presentando credenciales, concurso abierto a la opinión pública, transparente, sometido al escrutinio público respecto a las políticas públicas que un gobierno trae, suficientemente explicadas bajo compromisos que se hagan preceptivos, so pena de sanciones por ser incumplidos. Eso no está ocurriendo en nuestros países. Es simplemente un merchandising y un mercadeo electoral de decir muchas cosas y después de todo lo que se dijo se cumple apenas una parte y por otro lado se desarrollan un montón de hechos políticos que no se dijeron. Y así se va jugando con la opinión pública. Ese es un gran tema a debatir en Uruguay. Ese es el tema que los liberales planteamos debatir. El Estado como Estado de Derecho, de acuerdo a los artículos 82, 72 de la Constitución de la República, el Estado como una administración fuertemente enraizada en la capacidad técnica y en la calidad de sus funcionarios públicos, el principio de funcionalidad, el funcionario a la función y no la función al funcionario, como pasa ahora, que van usufructuando su calidad de funcionarios públicos para desarrollar tareas netamente proselitistas. Paramos acá, allá y acullá, paros en solidaridad, desarrollamos actividad política altamente proselitista, de impacto político, con un contenido ideológico evidente, como el plebiscito del PIT-CNT, y en nombre de funcionarios públicos violando la laicidad, inclusive predicando ese plebiscito contra la propiedad privada, contra el régimen de la capitalización de los ahorros, contra los fondos de inversión, contra las AFAPs, contra la Constitución, contra la seguridad jurídica, en ámbitos públicos como la UDELAR, migrando por distintas facultades, en espacios públicos, con publicidad dentro de la administración del Estado, desarrollando huelgas y paros que están reñidos con los principios de funcionalidad. Todo eso es lo que planteamos discutir en serio los liberales. Y de eso se trata cuando hablan ninguneando el concepto de Estado mínimo. Ah, los liberales te hablan de un Estado mínimo, algo que ya está superado, ya no existe eso. Eso fue el Estado que planteaban los primeros liberales cuando las revoluciones modernas, simplemente el Estado con tres poderes, como un Estado juez y gendarme. Eso fue un invento de la socialdemocracia y la concepción posterior de esa socialdemocracia de comienzo del siglo XX, cuando en la posguerra, ya después de Segunda Guerra Mundial, se habló desde Suecia y desde países de la, ya de la Europa occidental, muy vinculada a la Europa del Este, se habló del estado del bienestar, como si fuera una estrategia viable para controlar el comunismo soviético que veían estaba irradiando internacionalmente brigadas que camuflaban operadores políticos, espías, cooptadores de opinión, topos que se integraban a las organizaciones políticas de Occidente para ir cooptando a la población, manipulándola precisamente en ese ejercicio, en esa ingeniería de manipulación de la opinión pública e ir izquierdizando la cultura política de esos pueblos europeos.
y metieron el mote de el Estado mínimo, juez y gendarme. El liberalismo está acabado. Y ahora aparecieron los neoliberales, dijeron luego. Todo eso que fue prédica constante y sigue siendo desde la romantización de la Revolución Cubana, los movimientos intelectuales ya desde la generación del 45 en adelante, y a partir de la creación del Foro de San Pablo en 1990, comienza fuertemente la prédica contra el neoliberalismo, el capitalismo, el imperialismo de los Estados Unidos y las oligarquías lacayas del imperialismo de los Estados Unidos y del sistema capitalista como un sistema estructuralmente empobrecedor. Y no salen de esa retórica porque es la que les sirve, se blindan en esa retórica para construir poder político. Y así lo fueron haciendo en nuestros países y así logran llegar al gobierno y así lograron establecer estos grandes lobbies corporativos como los sindicatos únicos, PIT-CNT en el Uruguay, que no es otra cosa que el brazo armado revolucionario del Partido Comunista que queda por detrás para no inspirar miedo, pero que cada vez se hace más evidente que la prédica y la práctica político-sindical, digámoslo de esta manera, del PIT-CNT, es claramente de raigambre o de extracción marxista-leninista. Obedece a un discurso de lucha de clases, obedece a un discurso de distribución de las riquezas en pos de ir eliminando la lucha de clases y al capitalismo empobrecedor. Es un discurso, ni ellos se lo creen, pero es el discurso que sustenta el poder político de esta gente organizada en estas corporaciones de poder político, convirtiéndose en profesionales de la negociación, como muy bien lo explicaron estos teóricos que te mencioné hoy. Son verdaderos profesionales de las negociaciones. Sindicato único, los sindicatos únicos integrados al PICNT, el gobierno de turno y la Cámara Empresarial. Tres círculos corporativos que fueron desmantelando, de acuerdo a ese proceso de negociaciones, a nuestro Estado de Derecho. Manipulación del Estado, manipularon desde una ingeniería corporativa en pos de equilibrar los intereses en común de cada una de esas corporaciones, dándole sustentabilidad a ese régimen de negociadores en una suerte ya de clase política gubernamental, clase política empresarial, clase política sindical. Ese es el Uruguay que tenemos y ese es el modelo que se quiere para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, para todos los países si pudieran hacerlo, y por eso están pasando las cosas que están pasando, como lamentable en contexto que está ocurriendo en Venezuela hoy por hoy, que vamos a tratar en su momento. Las cosas que están pasando, los rehenes en la Embajada Argentina, el reclamo de Jorge Glass a la justicia ecuatoriana, fue el vicepresidente Rafael Correa y de Lenín Moreno, vinculado a grandes fraudes y a negocios muy importantes con la dictadura o el régimen totalitario de Venezuela. Vamos a una pausa, vamos a recibir a Sergio Gronstein para hablar con él, también periodista, investigador, programador, empresario uruguayo, para hablar con él de lo que significa el woke, la cultura woke en Uruguay. Él que transita mucho las calles, los barrios, ¿cómo se manifiesta todo eso? Digamos que la fenomenología sociológica de ese woke, del el feminismo radical, todo ese mundo de una nueva expresión del marxismo, llamado marxismo cultural en el Uruguay.